buena plática, tuvimos una buena reunión. Y en esta plática, en esta buena reunión, comenzamos a hablar de nuestras historias. Todos tenemos historias que contar. Todos tenemos historias que nos han acontecido y todos pensamos que lo peor nos ha sucedido a nosotros. ¿Les ha pasado alguna vez que todo lo peor me pasa a mí? ¿Por qué nada más a mí? Y estábamos platicando y una persona dice, no hombre, ¿qué te cuento? Cuando yo crucé, todos entendemos a lo que me refiero, ¿verdad? Para no decirlo fuerte en el video. Cuando yo crucé, me tocó caminar 3 días y 3 noches. Ya no aguantaba, ya no la podía ver. Yo no sé cómo le hice, pero aquí estoy. Y otra persona dice, no hombre, 3 días y 3 noches no es nada. Yo caminé por 1 semana y media. 1 semana y media. Y luego salió otro con que no hombre, tengo unos amigos que tardaron 2 semanas en cruzar, sin comida y sin bebida a los últimos días. Y nosotros nos poníamos, y yo me reía, porque cada uno estábamos diciendo lo que nos había acontecido, pero te das cuenta que siempre a alguien le suceden cosas peores que las tuyas. Pero siempre nosotros pensamos que lo peor nos sucede a nosotros. ¿Por qué a mí? Me recortaron las horas. Ya no trabajo 60 horas a la semana. ¿Por qué a mí? Ahora solamente voy a trabajar 40. ¿Por qué a mí? Y alguien más se acerca y te dice, ¿sabes qué? Yo no tengo trabajo. Para eso ya te has desahogado, ya te has desquitado, ya dices, todo me pasa a mí, todo me sucede a mí, todo lo malo me acontece a mí. Y el Señor me mostró un pasaje de que nos va a ayudar a entender por qué a mí. Di conmigo, ¿por qué a mí? Seguramente alguna vez en tu vida te has preguntado, ¿por qué a mí me pasa todo lo malo? ¿Por qué nada más a mí me suceden ese tipo de cosas? ¿Por qué nada más a mí? La Biblia tiene 2 respuestas. Te voy a dar la respuesta positiva y te voy a dar la respuesta negativa que quieres escuchar. Muchos de nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué a mí? ¿Por qué en mi casa no hay amor? ¿Por qué en mi casa no hay paz? ¿Por qué a mí me toca vivir en un lugar donde hay gritos, donde nadie se lleva bien? ¿Por qué a mí? Si yo me porto bien, si yo estoy guapo, si yo estoy guapa, ¿por qué a mí? ¿O por qué mi papá me grita tanto? ¿Por qué a mí no me tratan bien? ¿Por qué a mí? Y la respuesta es sencilla. La primera respuesta es sencilla. Porque quizás tú no decides respetar. Porque quizás tú no decides decir buenas palabras. Porque quizás tú no decides hablar con cariño. Porque quizás tú decides decir malas palabras. Por lo tanto, por cuanto tú estás decidiendo, la otra persona, sea esposo, sea esposa, sea hijo, sea papá, también deciden hacer lo mismo. Entonces, por desobediencia a Dios, es que a ti te toca vivir en un hogar así. Ahora di conmigo, esto no es para mí. Ni yo me la creí. A ver, digan ouch. Eso sí nos salió bien, eso sí. ¿Por qué a mí? Muchos de nosotros, por ejemplo, las cosas más penosas que nos acontecen a todos los seres humanos, especialmente a los cristianos, de lo más penoso, que te para el policía porque ibas a exceso de velocidad. Es una de las cosas más penosas que nos acontecen. Desafortunadamente a mí me ha pasado, desafortunadamente, y lo he confesado, no me apedrearon, entonces estamos bien. Lo confesé en ese momento y me dio mucha pena decirlo. Y te preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pues resulta que tú tomaste la decisión de ir en exceso de velocidad y por eso te tocó pagar la consecuencia, una infracción. Ahí Dios no tiene nada que ver, ni el diablo. Ahí no, ahí es tu decisión y es mi decisión. Algunos de nosotros decimos, ¿por qué es que nadie se quiere juntar conmigo? ¿Por qué a mí me toca estar solo? ¿Por qué a mí? Mira, aquella persona siempre está alegre. Mira, aquella otra persona siempre tiene gente alrededor. Pero ¿por qué a mí nadie me pela? ¿Por qué a mí nadie no me quiere, como dicen los niños? ¿Por qué a mí me toca estar solo? Analiza tu vida y quizás porque tú no quieres estar con personas.
quizás porque no quieres estar expuesto a las demás gente. Recuerda que cada uno de nosotros somos como el puerco espín, ¿ok? ¿Cómo? No somos, ¿ok? El puerco espín, cada vez que se va a acercar a alguien, saca las púas o lo que como se llamen, perdonen mi ignorancia. Entonces, pero cuando se acerca a otro, comienzan a espinarse. Y muchos de nosotros, para no chocar con otra gente, decidimos mejor no hablarle a nadie. Y dices, ¿por qué a mí me toca estar solo? Porque tú lo decidiste, porque tú quieres estar de esa manera. Y así sucesivamente en algunas ocasiones, por ejemplo en los trabajos o tu mayordomo, tu supervisor, te toca y te dice, ¿sabes qué? Que no me gusta cómo estás haciendo el trabajo, o te cargan más la mano y tú dices, ¿por qué a mí? Pues si nada más llego tarde media hora todos los días. ¿Por qué a mí si falto de vez en cuando? Pero esa persona, porque siempre hay alguien que hace cosas peores que tú y que yo, pero esa persona siempre llega tarde y nunca le dice nada. Siempre estamos viendo a los demás. ¿Por qué a mí? Bueno, porque no decides someterte, respetar y ser puntual. Por esa razón. Entonces ni el diablo ni Dios tienen nada que ver en este asunto. Estamos en lo cierto. Pero hay momentos en la vida donde sí a nosotros que nos esforzamos, que oramos, que tratamos de ser buenos ciudadanos, que tratamos de ser buenos cristianos, que tratamos de ser buenas personas, nos suceden cosas que decimos, ¿por qué a mí? Pero ya cambia la pregunta, ¿por qué a mí? En el tono en que la presentamos. Cuando tú estás viviendo consecuencias de las malas acciones que tú tomas, por eso dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando tú estás sometido a Dios, cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú aplicas la palabra de Dios, tú ¿por qué a mí? Dices, pero ¿por qué a mí? ¿Ven la diferencia? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y la Biblia, te voy a leer dos pasajes, quizás tres, con seguridad dos, nos muestra el por qué a mí. El por qué a mí. Déjame te leo el primer pasaje y me voy a adelantar a la predicación, pero alguna ventaja tengo de ser el pastor y que predique, ¿verdad que sí? Amén. ¿Por qué a mí? Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. ¿Por qué a mí? El libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo habla de las bienaventuranzas. Y muchos de nosotros que nos esforzamos por vivir una vida cristocéntrica, muchos de nosotros que nos esforzamos por vivir lo que Dios nos pide que hagamos, muchos de nosotros que nos esforzamos por vivir bien delante de los hombres, viviendo bien delante de Dios y obedecemos su palabra, viene a nosotros dificultades, viene a nosotros un poquito de problemas. Y la Biblia me es clara y me dice lo siguiente, recuerda que algunas consecuencias negativas son por las malas respuestas a la vida que yo doy, por tomar las decisiones equivocadas y por la desobediencia. Todo eso se resume a la desobediencia que yo tengo para con Dios. Sencillo, yo desobedezco a Dios y esto me va a pasar. Pero ¿qué cuando obedecemos a Dios? ¿Pero qué cuando en verdad dices, pero es que ya no sé más qué hacer? Leo la Biblia, oro, voy a la iglesia. Algunos de nosotros decimos, hablaba con una persona esta semana y le decía lo siguiente acerca del dinero. Le decía, oye, me he dado cuenta que el dinero no te rinde. Me he dado cuenta que constantemente estás pidiendo prestado o constantemente dices, es que no tengo dinero. Y muchos gastos que digamos no tienes. Entonces le pregunté, yo así sí le pregunté directamente. Le dije, ¿estás diezmando? ¿Estás ofrendando? Y me dijo, no. Entonces ya sé por qué no te rinde tu dinero. Bíblicamente es lo que dice la Biblia. Si tú no obedeces a Dios, entonces ¿por qué crees que Dios te puede bendecir? Entonces muchos de nosotros decimos, ¿por qué no me alcanza el dinero? Bueno, quizás estamos desobedeciendo a Dios en esa área. Muchos de nosotros dicen, pastor, pero yo obedezco a Dios. Yo traigo mis diezmos a la iglesia. Yo lo traigo con fe, yo soy fiel con mis diezmos, pero siento que el dinero no me alcanza. Posiblemente ahí lo que tenemos es un problema de mala administración del dinero. No es de que Dios no te bendiga, es que no lo sabes administrar. Hay momentos en la vida de un cristiano que por obedecer a Dios te suceden cosas que no te agradan. Pero dije por obedecer a Dios.
Hay momentos en la vida de un cristiano que te suceden cosas que no te agradan por desobedecer a Dios. Di conmigo, ¿por qué a mí? No. Di conmigo, ¿por qué a mí? Ahora imagínate que tú obras, que tú te portas bien. Y ahora di conmigo, ¿por qué a mí? 1, 2, 3. What's going on? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y mira lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 11. Recuerda que leemos la Nueva Versión Internacional porque la palabra es un poquito más entendible, más a nuestros tiempos. Dichosos serán, algunas Biblias dicen bienaventurados o macarios. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Versículo 12. Alégrense. A ver, espérame tantito. Dichosos ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Hay momentos cuando a ti te va mal, cuando en tu casa no está la alegría que tú quisieras, cuando en el trabajo no está el ambiente que tú quisieras, cuando tú estás en un trabajo donde dices, oh, tengo que ir a trabajar, porque no estás a gusto. Hay una cosa que es no estar a gusto y hay otra cosa el decir, hoy tengo que ir a trabajar, pero es que como saben que soy cristiano, como saben que llego a tiempo, como saben que cumplo con mi deber, como saben que hago mi trabajo bien, como saben que me gusta ayudar, me cargan la mano. ¿Por qué a mí? Hay momentos en que en la vida como cristianos nos acontecen cosas que no nos agradan por obedecer a Dios y casi siempre como humanos que somos, cuando hay circunstancias difíciles en nuestra vida que decimos, ¿por qué a mí? No empezamos a sonreír. No andamos sonriendo. Son muy pocas las personas que en verdad tienen un sufrimiento, tienen una adversidad y están como, hey, yo estoy feliz, Cristo me salvó. Son muy pocas. Es más, no sé si nosotros estemos viendo a alguien en este momento que sea así. Casi siempre cuando tenemos una aflicción, ponemos la cara de limón agrio. No, nada. Casi siempre. La Biblia dice lo siguiente: cuando tú estés afligido, cuando por causa de ser cristiano, por causa de obedecer a Dios, por causa de portarte bien según lo que dice la Biblia, y te traten mal y te carguen la mano y digas, ¿por qué a mí? Alégrate. Es lo que dice la Biblia. Te tienes que alegrar. Y alegrarse es saber, wow, estoy haciendo algo bueno delante de Dios. Wow, me están haciendo cosas porque soy cristiano. Wow. Recuerda que tú y yo, ojo, y esto es bien importante, tú y yo fuimos llamados a ser no como otros cristianos, sino más bien fuimos llamados a ser como Cristo. Tú y yo fuimos llamados para ser no como otro cristiano, sino fuimos llamados para ser como Cristo. Y cuando tú por obedecer la Biblia, cuando tú por agradar a Dios, te bromeen, te carguen la mano, se burlen de ti. Ejemplo, hay momentos que en nuestros hogares, y esto es bien claro, hay momentos en que en nuestros hogares no hay paz. Todos pasamos por un momento en nuestros hogares donde hay cierta intranquilidad, donde ya sea que yo con mi esposa no esté muy bien, ya sea donde con mis hijos no esté muy bien, ya sea que no tenga una buena relación con mi papá o con mi mamá, o que yo no tenga una buena relación con mis hijos, y en el hogar hay cierto como tensión, y nosotros podemos decir, pero si yo estoy orando, pero si yo me quedo callado, pero si yo respeto, pero si yo honro, pero si yo ayudo, ¿por qué a mí me toca que aguantar todo esto? Ahí sí, bienaventurado eres. Ahí sí, bien por ti, porque tú estás poniendo el ejemplo. Cuando en el trabajo dices, pero lo único que hago es obedecer a mi patrón. Lo único que hago es seguir las instrucciones y mis compañeros me cargan la mano. Y el patrón a veces se encaja conmigo, pero ahí sí tú debes decir, ¿por qué a mí? Bienaventurado eres. Dichoso, porque estás padeciendo burlas, estás viviendo en un ambiente diferente,
pero porque estás obedeciendo a Dios. Ahí tú nada tienes que ver. Si tú estás respetando a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, tú no tienes nada que ver si ellos te respetan o no. Si tú respetas a tu papá, si tú respetas a tu mamá, si ellos te gritan, si ellos te insultan, si ellos no te tratan bien, pero tú como hijo te esfuerzas por respetar y por honrarlo, ahí tú no puedes decir, ¿por qué a mí? Sino que tienes que decir, ¿por qué a mí? Y la respuesta es esta: porque tú puedes vivir en ese lugar. Porque Dios te dio la capacidad de aguantar ese momento. Hay un pasaje en la Biblia donde, hablando de ¿por qué a mí?, muchos de nosotros nos quejamos de las circunstancias difíciles que nos acontecen. Ay, que si tan solo yo trabajara. Estábamos hablando con unas personas y le digo, no hombre, pero qué calor hace. Ah, no, es que si vieras cuánto calor hace aquí. Y le dice el otro, le contesta una persona, ¿quieres saber lo que es calor? Vete a trabajar conmigo porque yo trabajo fuera. Y tú dices, oh, sí es cierto. No hombre, es que mi trabajo es bien pesado. Si tú supieras, todo el día ando parado. Ay, ¿quieres saber lo que es pesado? Tienes que andar cargando cosas allá afuera, agacharte y andar así movido. Eso es pesado. Sí es cierto, ¿verdad? Oye, es que mi esposa, si tuvieras, no hombre, si tuvieras la mía. Oh, sí es cierto, ¿verdad? Oh, sí es cierto. Recuerda que comparado con quién eres malo, comparado con quién estás sufriendo. Y la Biblia me dice, abre tu Biblia conmigo en el libro de Corintios. Pablo les escribió 2 cartas a los Corintios, pero vamos a leer la primera carta. Primera carta que Pablo les escribió a los Corintios, en el capítulo 10, y es un versículo que hemos estado leyendo, que hemos estado estudiando. En un pasado lo hemos predicado y seguramente que en tu Biblia ya está subrayado. Hice verso sin esfuerzo. Muy bien. Primera de Corintios, capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 13, seguramente que está subrayado en tu Biblia. Y dice de la siguiente manera, el apóstol Pablo les está escribiendo a la iglesia de Corintios y le dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. El apóstol Pablo se acerca a la iglesia de Corintios y les dice lo siguiente, les dice, ustedes se están quejando de las cosas que les acontecen. Muchos de nosotros decimos, ¿por qué a mí? Muchos de nosotros que si estás soltero dices, ¿por qué me toca estar soltero? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todos tienen novia o novio menos yo? ¿Por qué a mí? Y los que estamos casados es como, ¿por qué me tuve que casar yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Muchos de nosotros nos quejamos de por qué los demás tienen cosas, por qué a mí me toca no tener, por qué a mí me toca estar en escasez, por qué a mí, por qué todo lo malo me acontece a mí. Y Pablo le dice a los de Corintios, y Pablo te lo dice a ti, y dice lo siguiente, ustedes, tú, yo, no hemos pasado por luchas, por pruebas, por tentaciones que no sean humanas. Es decir, Pablo les está diciendo, tú te estás quejando de que no tienes cosas, tú te estás quejando de que ¿por qué a ti te toca sufrir? Algunos alguna vez nos hicimos la pregunta, algunos alguna vez no sé, pero bueno, ya lo dije, en alguna ocasión, algunos de nosotros nos hicimos la pregunta, ¿por qué a mí me tocó nacer en este mundo? ¿Por qué a mí? Porque Dios quisiera que disfrutaras de esta vida. Y muchos de nosotros, algunas ocasiones hemos dicho, ¿por qué a mí me toca sufrir? Porque para sufrir, nosotros. Nadie nos gana. Nos encanta el sufrimiento y si no tenemos el sufrimiento, lo inventamos. Es que te está yendo bien en la vida, estás cómodo, estás alegre, estás feliz, tu matrimonio es sano, tu familia está sana, tú tienes un buen trabajo o estás a gusto en el trabajo. No, es que algo viene. No, tiene que venir algo malo. O sea, no puede estar tan bien mi vida porque no, yo sé que algo viene, ya estoy esperando.
Y nosotros tenemos la capacidad para estar siempre pensando en las cosas malas. Siempre pensamos en las cosas malas. Es más, muchos de nosotros tenemos una fe inmensa para sufrir por adelantado. Que estás pensando lo que va a venir mañana. No, seguro me va a regañar. Seguro se va a enojar. No, ya no me va a hablar. Híjole. Y ya estás angustiado y estás desesperado y ni siquiera va a pasar. Y Pablo le dice a los corintios y te dice a ti, ¿sabes qué? Ese de ¿por qué a mí? No es nada comparado a las demás personas. ¿Por qué a mí me toca comer nada más frijoles con carne todos los días? ¿Por qué no puedo comer otra cosa? Porque tú puedes, si tienes la capacidad de comer frijoles con carne toda la semana, y porque hay gente que no tiene nada que comer. Punto, por eso. Ustedes esperaban que la voz de Dios. No. Dios es claro. Dios es directo. Ahora, muchos de nosotros nos quejamos de ¿por qué a mí me toca sufrir? ¿Por qué a mí me tocó estar este trabajo? ¿Por qué a mí me toca siempre estar lidiando con personas equivocadas? La respuesta es esta: porque tú lo puedes sobrellevar. Y Pablo viene y se acerca a los corintios y les dice: ustedes no han tenido ninguna tentación, ningún sufrimiento que no sea humano. Y les recuerda en el capítulo 10, al principio del capítulo 10, dice: ¿quieres saber lo que es sufrimiento? ¿Quieres saber lo que es cosas que no son naturales, cosas que son sobrenaturales? En el antiguo tiempo, dice, el pueblo de Israel, ellos cruzaron el mar, Dios les abrió el mar. Eso fue sobrenatural. Ahora tú y yo te puedes imaginar que vas caminando, que vas a cruzar, te vas a ahorrar días, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me refiero. Y que se te abre el mar. ¿Cómo dirías? Alguno que otro medio acá, es bíblico. Alguno que otro. Pero los demás, ¿qué óvole? ¿Qué pasó? ¿Por qué se está abriendo el mar? What's going on? ¿Qué está pasando? Seguramente que tú te espantarías, seguramente que tú estarías como, ¿por qué a mí me tocó ver esto? Y Pablo dice: ¿tú crees que tus sufrimientos no son humanos? Porque algunos pensamos que todo lo peor, con I que es peor, todo lo peor me sucede a mí. Dice Pablo: espérame tantito. Mira, aquellos cuates, Dios los pasó por el mar. Ellos tuvieron fe y algo sobrenatural sucedió. Y no solamente eso, ellos estuvieron comiendo maná del cielo. Ellos mientras venían caminando, les caía el alimento del cielo proveído por Dios. Eso fue sobrenatural. Ellos fueron guiados por la nube de Dios. Dios les proveía el alimento. Eso fue sobrenatural. Eso fueron tentaciones o luchas sobrenaturales. Y Pablo le dice: ¿ustedes se quejan? Ustedes no han tenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora, el mito sagrado de que los cristianos son perfectos, de que los cristianos no sufren, se enterró millones de tiempos de años atrás. Porque mientras seas cristiano vas a tener pruebas, vas a tener luchas. Y aunque no seas cristiano, vas a tener pruebas y vas a tener luchas mientras estés en esta tierra. Y Pablo le dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación, y cuando que no sea humana. Es decir, todos los problemas, todas las luchas, todas las dificultades que tú enfrentas y que vas a enfrentar son humanos. Así de que nada de que, pues yo siento que soy especial porque Dios me da problemas que no puedo aguantar. No, ni eres especial, ni Dios te va a dar más. No, sí eres especial, sí son especiales, sí. Sanen, sí son especiales. Vienen a casa adobes, ¿cómo no van a ser especiales? Pero Dios no te da problemas que no sean del género humano. ¿O cuántos de ustedes no, es que yo no sé cómo le voy a hacer? No, es que los problemas que yo entiendo, que yo tengo, no sé. Es que ¿por qué a mí? Porque eres humano. Porque estás en esta tierra y porque todos los problemas que Dios te da son humanos. Así de sencillo. Llegó una persona al trabajo y a donde yo trabajo, y la que le estaba ayudando estaba
estaban platicando. El cliente que llegó, el paciente, muy grosero, muy déspota, muy prepotente, y le decía a la persona que estaba ayudando que no servías, que no podías hacer tus cosas bien, que no estabas haciendo nada. Bueno, se fue. La empleada vino y le dijo al dueño de la compañía: oye, ¿por qué a mí me tocan todos los pacientes difíciles? ¿Por qué a mí? Y dice: ¿cómo que por qué a ti? Sí, cada persona que yo ayudo son groseros, no entienden, me insultan, me tratan mal. ¿Por qué a mí? Y le dijo esta persona, le dijo el dueño de la compañía: porque tú tienes la capacidad de aguantarlos. No, pero es que yo no los puedo aguantar. Como muchos de nosotros, yo ya no aguanto este problema, ya no aguanto esta situación, ya no sé qué voy a hacer, porque a mí me pasa todo lo malo. Y el dueño de la compañía le dice: de todas las personas que te han tratado mal, ¿a cuántas les has gritado? A ninguna. Muy bien. ¿A cuántas les has dicho váyase de aquí y no regrese? A ninguna. ¿A cuántas personas los has insultado verbalmente? A ninguna. Entonces tú tienes la capacidad para tratar con esa gente, porque los problemas que vienen a tu vida son humanos. La primera cosa que tenemos que entender es esto: todos los problemas que tú enfrentes en la vida son humanos. Todas las circunstancias que vengan a tu vida para decir ¿por qué a mí? Porque eres humano, porque estás en esta tierra y como tal vas a enfrentar situaciones difíciles. Ahora, cuando no tenemos dificultades, cuando no tenemos problemas emocionales o lo que sea, pareciera que todo está bien y a veces nos queremos creer Dios. Estábamos viendo un programa, estábamos viendo una película, y en esa película, mientras la veíamos, una persona, uno de los actores le dice: es que vamos a ser como Dios. Y una de mis hijas voltea y me ve como: ¿por qué dice eso? Y así apuntando: ¿por qué dice eso, papi? Él no puede ser Dios. Dios nada más hay uno. Dios nada más hay un solo. ¿Por qué está diciendo eso? Cuando tú te alejas de Dios y cuando tú te enfrentas dificultades que no crees que son humanas, dices: ¿dónde está Dios? Y algunos de nosotros nos queremos sentir Dios por el simple hecho de que Dios tiene poder, de que Dios tiene autoridad y que Dios tiene control de todo. Y algunos de nosotros queremos actuar como Dios porque queremos hacerlo a nuestra manera, queremos resolver los problemas a nuestro tiempo y queremos resolver los problemas como yo pienso y como yo sé que deben de ser arreglados. Sí, ya sé que la Biblia dice esto, sí, ya sé que Dios me dice eso, sí, ya sé, pero yo voy a hacer lo que yo creo. Hermanos, si alguna ocasión tú has tenido un momento ¿por qué a mí? Recuerda, ¿estás siendo obediente a Dios o estás siendo desobediente a Dios? Escucha tu queja de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? O ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? La primera cosa es lo siguiente: mientras estemos en esta tierra va a haber momentos en tu vida que son ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y Pablo dice la primera cosa: porque los problemas que tú estás enfrentando son humanos. Es decir, cualquier gente los puede sobrellevar. Ahora, algunos de nosotros decimos: no, es que yo ya no aguanto, es que ya estoy harto, es que ya estoy cansado, es que ¿por qué a mí? Es que yo ya no quiero esforzarme o ya no necesito esto, ¿por qué a mí? Es que todo lo malo y mis problemas son grandes. Tienes que escuchar los problemas que están aconteciendo en la televisión. Tienes que escuchar los problemas que están pasando en otros países y tienes que ver los problemas de tus vecinos y posiblemente de algunas personas de aquí de la congregación, para que sepas que tus problemas en realidad no son nada comparado con alguien más. ¿Y por qué a mí? Porque tú puedes sobrellevarlo. Sencillo, porque tú puedes sobrellevarlo. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta de ¿por qué a mí? Es ¿por qué a mí? La primera cosa es esto: recuerda, los problemas son humanos, no son de otro planeta. Seguramente tú has escuchado esto: donde a mí me lo hicieron. Constantemente mi esposa dice, cuando hablamos acerca de los niños o de los adolescentes, y hay ocasiones cuando vemos que el niño un poquito medio rebelde sin causa, el adolescente así como medio indiferente, mi esposa me dice: si fuera mi hijo. Hay una razón por la cual no es tu hijo. Así de sencillo. No, hombre, tú lo has dicho esto.
que me lo hagan a mí. A ver que me lo hagan a mí. No puedes con ese problema, por eso no te lo van a hacer a ti. Así de sencillo, así de sencillo. Pero nosotros sí nos hemos dicho, yo no sé cómo aguanta eso. Yo no sé, hoy me dan ganas. Porque tú no puedes con ese problema, por eso no lo enfrentas. Pero todos los problemas, todas las dificultades, todas las situaciones difíciles que tú enfrentas, primero son humanos y segundo, lo que tú sufres es algo que tú puedes aguantar. El problema que tú estés enfrentando es porque tú lo puedes aguantar. Dios lo dice en su palabra y le dice a los corintios: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Es decir, todas las tentaciones, todas las luchas, todos los problemas que tengas son humanos, no son sobrenaturales. No es de que Dios vaya a hacer algo sobrenatural en tu vida para tentarte. Recuerda que a Abraham sí le dijo: Abraham, a ver, dame a tu hijo. Uy, ¿cuántos desobedientes habríamos en esta casa si el Señor te dijera: sacrifícame a tu hijo? Algunos, ¿a cuál, Señor? ¿A cuál? A ver si te lo sacrifico. Seguramente que Dios no nos lo va a pedir a nosotros, porque no lo íbamos a obedecer de esa manera. Porque no lo íbamos a obedecer. Entonces, recuerda, cualquier situación. Y luego Dios le dice: primero, tus problemas son humanos. Cada situación difícil que estés enfrentando, ni eres el primero, ni vas a ser el último en tener ese problema. Pero aquí es cómo enfrentas el problema. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? La segunda cosa que Pablo le dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. La segunda cosa es lo siguiente: que lo que sufres es algo que tú puedes aguantar. ¿Quieres decir, pastor, que mis problemas yo los puedo sobrellevar? Claro que los puedes sobrellevar. ¿Quiere decir, pastor, que las circunstancias difíciles que yo enfrento en mi casa, en el trabajo, en la escuela, en la misma iglesia, yo los puedo sobrellevar? Claro que los puedes sobrellevar. Dios no te va a dar un problema que no esté a tu alcance solucionarlo. Dios no te va a dejar tentar o no va a permitir que tú pases por circunstancias difíciles que no puedes aguantar, porque Dios es bueno. ¿Por qué razón? El otro día que hablaba con una persona, ¿por qué razón Dios me pide el 10%? Porque sabe que tú no ibas a dar el 50% de tu sueldo. Por esa razón te pidió el 10%, porque sabe que puedes vivir sin el 10% y con el 90%. De ahí que cualquier problema que tú tengas y que vayas a enfrentar, tú lo puedes solucionar. Y como decía aquel: yo tengo el poder. El Espíritu Santo mora en ti y tú tienes el poder para llevar ese problema y para solucionarlo. A los problemas le suceden dos cosas. A las circunstancias difíciles de tu vida le suceden dos cosas. La primera, lo cargas todo el tiempo y aprendes a vivir con ese problema, con esa situación difícil. O la segunda, la enfrentas en amor, la confrontas y lo arreglas. La primera es la más fácil. Para que no me digan nada. Está bien, pero ahí lo vas a tener, ahí va a estar. Entonces, cada problema que tú tengas, tú lo puedes sobrellevar. Di conmigo: yo puedo. Di conmigo: yo puedo con mis problemas. Claro, tú puedes con tus problemas. Tú tienes el poder de Dios para poder sobresalir. Y cuando tú digas: ¿por qué a mí? Recuerda, porque tú tienes el poder de Dios para solucionarlo. Porque tú tienes el respaldo de Dios para aguantar esta circunstancia. Por eso. Y Dios no te va a dejar ser tentado más de lo que tú puedas. De ahí que recuerda, tú no tienes mis problemas, porque tú no puedes con los míos. Pero yo no tengo los tuyos, porque yo no puedo con ellos. Cada uno tenemos situaciones difíciles, pero cada uno tenemos la posibilidad de resolverlos y salir adelante, porque Cristo está con nosotros y porque Dios decidió que tú pases por esas circunstancias. Cuando tú estás enfrentando un problema, somos como las películas donde avientan a la persona mar abierto. Y cuando estaba pequeño me daba mucha risa. Hoy ya entiendo que estaba mar abierto
Y una vez que estaba mar abierto, comienza a nadar y dice el de la película, la muchacha, el muchacho, es que me voy a morir, es que ¿por qué me pasó a mí? Es que no sé qué me va a pasar, pero yo quiero cambiar. Y comienza a nadar, y ya no puedo, y no voy a llegar, y me voy a morir. Y está nadando, y ya no puedo, Dios ayúdame, es que ya no puedo. Pero no deja de nadar. Mientras está quejando, mientras es complaining, cuando está quejándose, cuando se está negando, diciendo cosas negativas, la persona está nada y nada y nada, y pasa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, y pasó la noche, llegó el día, llegó la madrugada y siguió nadando. El momento que para de nadar es cuando está en la playa y comienza a llorar y se desmaya. Pero ahí ya no tiene fuerzas para pararse, ya no tiene fuerzas para salir adelante. ¿Por qué razón? Ya no necesita nadar, ya no necesita las fuerzas, porque ya está a salvo. Tus problemas y mis problemas nos ayudan así. Ay, es que yo no puedo. Es que, ¿por qué a mí? Pero estás nada y nada, estás caminando, estás viviendo. Ay, es que a mí me pasa todo lo malo. Y justo cuando ya salvaste el problema, ya te quedas, porque ya estás en la playa. ¿La canto? ¿No culpes a la noche? No. Porque ya estás en la playa, porque ya estás seguro, ya estás a gusto. Recuerda, tú tienes problemas, tú tienes luchas, tú tienes dificultades, estás pasando por adversidades en tu vida. Es normal, es normal. La segunda cosa, tú puedes con eso. Tú puedes enfrentarlo. Y no solamente puedes enfrentarlo, tú puedes vencer. Tú puedes vencer. Dios te hizo más que vencedor, y Dios te dio la capacidad para vencer cualquier problema. Ahora, cuando hablamos de problemas, por ahí hablamos de dinero, por ahí hablamos de que se nos descomponen las cosas, por ahí hablamos de que el matrimonio no nos está yendo tan bien, por ahí hablamos de que quizás en los trabajos no nos tratan tan bien. Hablamos de ese tipo de problemas. Pero ¿qué de los problemas internos que cada uno de nosotros tenemos y luchamos? Que tú dices, pero ¿por qué? Yo sé que soy mentiroso. ¿Por qué soy mentiroso? Porque tú puedes cambiar. Que tú dices, bueno, nadie sabe, pero yo tengo problemas del corazón. A mí no me cae bien cierta persona y no lo puedo ver, no la puedo ver. No, o sea, es, hola, ¿cómo estás? Pero no, la verdad que no estoy bien. Tú tienes la capacidad de salir adelante de ese problema y de liberarte, porque recuerda que Dios te da la solución con el problema. Y la tercera cosa que habla aquí, la tercera cosa que habla Pablo, dice: cuando llegue la tentación, o sea, ya sea la prueba, la lucha y el sufrimiento, Dios te dará la salida para que tú puedas resistir. Quiere decir que cuando tú estés enfrentando algún problema, tienes que entender, bueno, es normal, todos tenemos altas y bajas, muy bien. No es algo sobrenatural, no es algo del otro mundo, no es algo que le acontezca solamente a otras personas, problemas humanos. La segunda cosa, recuerda que tú puedes sobrevivir, que tú puedes resistir ese problema, que tú puedes sobrellevar esa situación difícil que estás enfrentando. Es curioso cuando hablamos de esto, porque algunos decimos, ya quiero cambiar de trabajo porque no me tratan bien. El problema es que a nosotros nos caen bien la gente que nos tratan bien y que nos dan cosas. Tú vas a la tienda y compras 1 kilo de tortillas, y ese kilo de tortillas te dieron 1,5 kilos, y tú dices, ¡ay, qué buena onda! Esa persona es bien buena onda, me dio 1,5 kilos. ¡Ay, qué bien! Me dio 1,5 kilos. Esa sí es una buena persona. Pero cuando vas a la tienda, al mismo lugar, y resulta que ya cerrado, esa persona cerró, dice, no, es que ya está cerrado. Tú, ándale, véndeme. Y ya está cerrado todo. Ándale, véndeme. Lo siento, pero cerramos hace media hora. Esa persona es bien mala onda, porque no te dio algo que a ti quería. Entonces nosotros, depende de lo que la demás gente me dé, es buena onda o es mala onda.
Y nosotros podemos decir que en nuestras casas, en nuestros trabajos, es entender por qué te quieres salir de tu trabajo, o por qué ya no quieres ir a la escuela, o por qué quieres cambiar alguna circunstancia. Recuerda, los problemas que tú y yo enfrentamos, tú tienes la salida. Tú lo puedes enfrentar. Y por favor, no cargues los problemas, enfréntalos en el amor de Dios. Habla las situaciones y Dios te va a ayudar a salir adelante. ¿Por qué a mí, Señor? Bienaventurados aquellos que por mi causa, por ser cristianos, por obedecer mi palabra, por hacer lo que yo les pido, se ríen, se burlan o los maltratan. Es que yo en mi trabajo hago lo mejor y de todas maneras me cargan la mano. Bienaventurado. Es que yo a mi papá lo respeto, yo a mi mamá la cuido, pero de todas maneras siento como que es injusto conmigo. Bienaventurado. Es que mi esposa, yo por más de que la amo, la respeto, de que hablo bien de ella, de todas maneras me grita, me insulta. Bienaventurado. Es que mi esposo no me hace caso, no me pone atención y yo lo cuido, yo lo respeto, yo hago lo que la Biblia me dice. Bienaventurada. Eso es bienaventurado. Eso es ser bienaventurado. Y recuerda que cuando tengas un problema, una circunstancia difícil, es porque Dios está contigo y Dios te va a dar la salida. ¿Por qué a mí? Porque tú puedes. ¿Por qué a mí? Porque el problema que tienes es humano. ¿Por qué a mí? Porque Dios está contigo y Dios te va a dar la respuesta para tu vida. Hay momentos de que cuando tú y yo sufrimos por las malas decisiones que tenemos. Hay circunstancias que por nuestro carácter, por nuestra circunstancia, por no querer hacer la voluntad de Dios, sufrimos consecuencias. Entonces sí, tú dices, ¿por qué a mí? Pero hay momentos cuando en verdad nos esforzamos, que a todos nos pasa. Es más, hay momentos en que tú has dicho, mientras más busco a Dios, ¿por qué a mí me pasan cosas negativas? Es que parece que mientras más me acerco a la presencia de Dios, mientras más busco a Dios, más problemas vienen a mi vida. ¿Por qué a mí? Recuerda, bienaventurado. Porque Dios quiere que tú seas una persona bienaventurada. Porque Dios quiere que tú seas una persona bendecida y dichosa. Algunos nos llegamos a preguntar, ¿por qué a mí me toca siempre pedir perdón? ¿Por qué a mí siempre me toca que buscar para perdonar a los demás? ¿Por qué a mí? Porque tú puedes. Porque tú quieres tener paz en tu interior. Recuerda que pedir perdón o perdonar no es tanto por la otra persona, sino es beneficio tuyo. Porque tú quieres estar en paz con los demás. Porque cuando tú le dices a Dios, Dios, perdona mis pecados, quieres terminar la oración diciendo, como yo perdono los pecados o las ofensas de los demás. ¿Por qué decimos, algunos de nosotros decimos, ¿por qué a mí me toca lidiar con la gente más difícil? ¿Por qué a mí me toca tratar con la gente más difícil? ¿Por qué a mí? Si yo, ¿qué hago? Parece que los atraigo. Todas las personas negativas, todas las personas groseras, todas las personas prepotentes. ¿Por qué a mí me toca lidiar? ¿Y sabes qué? Porque tú puedes amarlos. Porque tú puedes mostrar el amor al prójimo que Dios ha dado en ti. Porque en ti está el amor de Jesús para amar a esas personas. Algunos dicen, ¿por qué a mí me toca siempre ayudar? ¿Por qué siempre quieren que yo esté ayudando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le piden ayuda a alguien más? ¿Por qué a mí? Si yo ya no quiero ayudarles. Porque tú puedes ayudar. Porque tú tienes el don de ayuda. Porque tú puedes hacer una diferencia positiva en esa gente. Por eso te piden que ayudes. Porque tú eres alguien que va a hacer una diferencia buena aquí en esta ciudad o en el lugar donde te encuentres. Hay personas que se han enfrentado con esta situación y seguramente lo has experimentado. ¿Por qué a mí Dios no me da lo que le pido? ¿Por qué a mí Dios no me da lo que le pido? ¿Por qué otras personas dicen, ay sí, mira, diezmé y me dieron un aumento de sueldo? Y yo diezmo y a mí no me dan aumento de sueldo. ¿Por qué a mí no? ¿Por qué otras personas van y dicen, ay no, es que, ay con mi hijo tengo una buena relación, fuimos al cine con mis hijas? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí Dios no me da lo que le pido? Si yo oro, si leo la Biblia, si estoy yendo a la iglesia, si quiero cambiar, ¿por qué a mí Dios no me da lo que le pido? Porque hay momentos en esta vida
Porque tú y yo no estamos preparados para recibir las bendiciones de Dios. Porque así como el papá no le puede dar cosas como un cuchillo o un carro a un niño que no sabe manejar, así Dios en algunas ocasiones no nos da las cosas que le pedimos porque no nos conviene. Y también hay que ver que hay momentos que tú y yo le pedimos a Dios que me cambie o que haga algo, pero tenemos una semana pidiendo. O tenemos un día pidiéndole. Es que ya le pedí a Dios, ¿cuándo? No, pues el año pasado. ¿Has orado todo el año? No, pues lo hice una vez. En el libro de Daniel dice que el ángel vino a decirle a Daniel: desde el primer momento que tú oraste, tus oraciones fueron escuchadas. Pero tuve una guerra espiritual contra el enemigo que no me dejaba venirte a ayudar. Si Dios no te ha dado lo que tienes en este momento, Él es Dios, Él sabe por qué no lo hace. Quizás no es tu tiempo, quizás es algo que te va a perjudicar, o quizás estás batallando con algo que no estás listo para obtenerlo. Así de sencillo. Posiblemente tú no estás listo para recibir esa bendición. Hay ocasiones que nosotros nos preguntamos, y yo lo he escuchado, que me dicen: ¿por qué a mí siempre me piden que respete a mis autoridades? ¿Por qué a los demás no lo piden? ¿Por qué a mí? Los demás no lo respetan, los demás hablan mal, los demás no hacen caso a las autoridades. ¿Por qué a mí me piden que yo lo haga? Pues porque tú eres diferente, porque tú puedes respetar, porque tú puedes honrar, porque la Biblia dice en el libro de Romanos que tenemos que honrar a nuestras autoridades. Papá, mamá, esposo, esposa, maestro, director, policía, pastor, quien sea tu autoridad, tú puedes hacer la diferencia. Hoy en día ya nadie quiere respetar ni honrar las autoridades. Nada más porque tiene una bacha al policía. ¿Sí se dice bacha? En Spanish English podemos decir bacha, ¿verdad? Nada más porque tiene la bacha. La badge, ¿verdad? El nombre, ¿verdad? De esa cosa. Que se le quite el uniforme y vas a ver cómo le va. No queremos nosotros respetar a nuestras autoridades. Y recuerda que todo lo que siembres tú cosechas. Esto me llama mucho la atención. Cuando a ti te exhortan o cuando a ti te animan para venir a la iglesia, ¿por qué a mí me dicen que venga a la iglesia y a los demás no? Yo soy libre de tomar mi decisión. Yo soy libre de venir o no venir. Y es cierto, Dios nos dio esa bendición. Tú escoge entre el árbol del bien o escoge entre no agarrarlo. Tú puedes escoger venir o no venir a la iglesia. Pero la razón que por qué a ti te invitan a que vengan a la iglesia, porque necesitas crecer espiritualmente. Porque necesitas seguir madurando espiritualmente. Porque la iglesia fue la razón por la cual Jesús murió. La iglesia es la razón por la cual Cristo vino a esta tierra. La iglesia es la novia de Jesús y la iglesia es la que se va a casar con Cristo Jesús cuando Él nos lleve a las bodas del Cordero. Por esa razón es que a ti te invitan a que vengas a la iglesia. Porque hay momentos en que decimos: es que yo siento que estoy frío espiritualmente. Ok, muy bien. ¿Por qué estás frío espiritualmente? No, pues sí escucho. ¿Qué escucho? ¿El que no camina bien o qué? No. Tú no debes escuchar nada más la palabra de Dios. Tú debes de poner la palabra de Dios en práctica. Es que no leo la Biblia. Uy, por eso estás frío espiritualmente. Muy bien. Es que ya he dejado de orar. Por eso estoy frío espiritualmente. No, es que ir a la iglesia ya no es lo mismo que antes. ¿Por qué no? ¿Por qué ya no es lo mismo? Es el mismo edificio. Los que tocan. El que predica. Aquí el que ha cambiado eres tú. Aquí el que quiere cambiar eres tú. De ahí que cuando te digan: ¿por qué a mí me toca venir a la iglesia? ¿Por qué quieren que yo venga a la iglesia? Porque es una bendición para ti estar en este lugar. Porque es una bendición para ti pertenecer a un lugar y poder decir: este es el lugar donde yo me alimento. Este es el lugar como cristiano. Yo tengo que decir a dónde me congrego. No podemos decir que somos cristianos si no tenemos iglesia. No podemos decir. Y escuché lo siguiente también: ¿por qué a mí me toca evangelizar? ¿Por qué a mí me pides que evangelice? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Evangelizar, hablar de Cristo a otras personas, invitar a que Jesús entre al corazón de las personas, discipular a otras, enseñarles de la palabra de Dios. Si yo no puedo,
Si yo no sé, si a mí no me gusta, ¿por qué a mí? Y la respuesta es esta: porque tú puedes, porque Dios te dio una comisión a ti, porque Dios confía en ti, porque Dios cree en ti, porque hay un mensaje grande en tu vida para que alguien más escuche de Jesucristo y obtenga la salvación de sus pecados y pueda entrar a la eternidad. Por eso es que a ti también se te ha dicho que tienes que evangelizar, que tienes que hablar de Jesús. ¿Por qué a mí? Porque tú tienes la capacidad para enseñar a alguien, porque tú puedes, porque Jesús confía plenamente en ti. Una de las cosas más difíciles de un pastor, y ahí les va, es querer que toda la gente sirva en la congregación. Y esto es algo que Dios me ha estado hablando, posiblemente lo compartamos después, pero a ustedes se los voy a dar así como una probadita. Nos gusta que la mayoría, y pensamos que la mayoría de las personas debe de servir. Es más, viene alguien y lo ves con cara de, aquí va a ser, este va a tocar aquí, este va a ser aquí, este va a ayudar. Todavía ni son miembros de la congregación y uno ya está pensando, aquí puede ayudar. Eso es de un pastor, eso es la mentalidad de un pastor. Y cuando fui a Costa Rica, hicimos el viaje a Costa Rica y el pastor nos dijo, mira, algo que tienes que quitar de tu cabeza es que todos van a servir. No toda la iglesia va a servir. No toda la iglesia se va a comprometer para servir. Cada una de las instituciones llamadas iglesias, cada uno tienen ciertos, lo voy a decir entre comillas, requisitos para poder servir. De hecho, hemos visitado una iglesia donde hay gente en espera, han metido una solicitud para querer servir y están esperando un año porque no hay dónde servir o porque no están preparados para servir. Y hay otros que tienen que llenar solicitud, tienen que tomar clases y les dicen, para poder servir en la congregación es esto lo que tienes que hacer. Y bueno, en Casa Adobes tenemos también ciertas cosas que esperamos que los demás hagan. Y el pastor me dijo, no esperes que todos sirvan. No esperes porque te vas a frustrar, te vas a desesperar. No todos van a estar comprometidos con la iglesia. Es decir, no todos van a querer venir a las actividades, no todos van a querer pagar un precio, llegar temprano, no todos van a querer estar en todos los servicios. No todos pueden y no todos quieren. Pero Dios me habló en esta semana y te lo digo con mucho amor. Es entendido. No todos podemos servir en la congregación, no todos vamos a servir en la congregación, no todos estamos adecuados para servir porque no queremos o porque no podemos, lo que sea. Pero lo que sí Dios me habló y te lo voy a compartir así, una parte de esto y te lo adelanto para un futuro, pero sí todos tenemos el compromiso de vivir una vida cristocéntrica, de servirle a Dios. Todo cristiano quizás no puede servir en la congregación, por lo que sea, por los trabajos, por lo que sea, y no es de que te condenemos ni Dios te condena, ¿ok? Pero sí Dios me mostró esto, pero sí todos tienen la responsabilidad de servir a Cristo Jesús. Sí, como cristiano tienes que hablar palabras de bienestar. Sí, como cristiano tienes que amar a tu prójimo. Sí, como cristiano tienes que respetar a tus autoridades. Sí, como cristiano tienes que amar a tu esposa, amar a tu esposo. Sí, como cristiano tienes que hablar de Jesús a las personas. Sí, como cristiano tienes que discipular, enseñar. Sí, como cristiano tienes que venir a la iglesia y apoyar la congregación. Sí, como cristiano tienes que dar diezmos y ofrendas. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Porque al final del día, recuerda, quien te va a recompensar es Cristo Jesús. Al final del día, a quien tú le vas a dar cuentas de tu vida va a ser a Cristo Jesús. Cuando tú dices, ¿por qué a mí no me reconocen mi trabajo? ¿Por qué a mí no se fijan en lo que yo hago? ¿Por qué a mí nadie me dice qué bien que lo estoy haciendo? Y hablamos de cualquier área de tu vida. Recuerda, porque tú puedes y estás esperando la recompensa de Cristo Jesús. Porque Mateo dice lo siguiente, que tu Padre que ve las cosas que haces en lo secreto te va a recompensar. Porque tú estás esperando que Dios te recompense a ti. Así de que ahora que está el reto del agua fría con hielo y de la donación, ¿okay? No me voy a meter en el tema, cada quien habla lo que diga, nomás el de la moda lo que te acomoda. Muy bien, ahora que está ese reto famoso, yo a Casa Adobes y a ti que me estás viendo por Facebook y en YouTube, los reto en el nombre de Jesús a que vivas un estilo de vida cristocéntrico, a que te comprometas a servir al Dios Todopoderoso. Y servirle a Dios es en tu casa, en tu trabajo y en donde quiera que te pares. Ese es el reto.
El reto es el siguiente: que tú obedezcas la palabra de Dios, que tú le hagas caso a Dios y de que seas un bienaventurado, un dichoso cuando se burlen de ti, cuando te hagan cosas por causa del evangelio. El reto es el siguiente: que tú aceptes a Dios en tu corazón y que si ya lo tienes, puedas enfrentar la vida diciendo: ¿por qué a mí? Porque yo puedo sobrellevar los problemas. ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Porque Dios está conmigo y Él me va a dar la salida. ¿Por qué a mí me pasan estas circunstancias difíciles? Porque Dios me ha dado problemas humanos y yo soy una persona humana y mientras esté en esta tierra los voy a poder sobrellevar. Ese es el reto que te doy, iglesia. Ahora, así como algunos aceptan el reto de mojarse y de donar, tú también puedes aceptar el reto de vivir una vida cristocéntrica y de agradarle a Dios y de servirle a Dios haciendo las cosas que un cristiano. Porque recuerda, muchos de nosotros hemos puesto la mirada en el hombre, en las personas, pero tú y yo debemos de poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque tú sabes que Dios es tu Señor, porque tú sabes que Dios es tu Salvador. ¿Por qué a mí? Porque tú puedes. ¿Por qué a mí? Porque Dios está contigo. ¿Por qué a mí? Porque tú tienes la capacidad de llevar esos problemas. Hay problemas, enfermedades y circunstancias que algunos de nosotros tenemos y enfrentamos y que decimos: ¿por qué a mí? Porque tú no puedes enfrentar y aguantar otros más grandes. Así de sencillo. Así de que cuando tengas problemas, dificultades, cuando tengas problemas con tu ser interior, ¿por qué a mí? Porque Dios sabe que tú tienes la capacidad para vencer. Termino con esto. Algunos de nosotros decimos: ¿por qué a mí el pastor me habla directamente? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le habla a los demás? ¿Por qué nada más a mí? Porque Dios te ama y porque tú puedes escuchar la palabra de Dios y porque tú necesitas la palabra del Señor. Hay 4 cosas de por qué a mí y termino con esto. Cuando la próxima vez que tengas un problema, dicho sea de paso, hay algunos de nosotros, y esto te lo digo por fe y te lo digo en amor, hay algunos de nosotros que sí hemos estado orando para que Dios cambie circunstancias en nuestra vida. Hay algunos de nosotros que sí hemos estado orando por tiempo para que Dios nos dé cosas. Hay algunos de nosotros que sí hemos estado orando a Dios para que haga algo con esta situación. Y ¿sabes lo que dijo el Señor a Pablo? Y te lo dice a ti: bástate de mi gracia. Es decir, hay problemas, hay personas, hay circunstancias, hay peticiones que Dios no te va a dar, que Dios no te va a conceder. Hay cosas que Dios no te las va a dar porque te van a afectar. Hay circunstancias en tu vida que Dios no las va a cambiar y te dice: bástate de mi gracia. Es decir, yo estoy contigo. Es decir, yo soy quien te levanta tu cabeza. Es decir, yo soy quien soy para protegerte a ti. Es decir, mis planes son de bendición para tu vida. Y si Dios quiere que esa persona, circunstancia, esa cosa que estés enfrentando no se vaya, tienes que aprender a decir: bástate de mi gracia. Es decir, yo tengo la gracia y el favor de Dios y Él está conmigo. ¿Por qué Dios no la quiere cambiar? No sé. ¿Por qué Dios permite que yo lo pase? No sé. Pero lo que sí sé es de que su gracia es la que nos sostiene. Su gracia es la que nos cuida. Y cuando tú te estés enfrentando a problemas de ¿por qué a mí? La primera cosa que tienes que entender: porque Dios lo permite. Así de sencillo. Porque Dios lo permite. Y en eso muestra su soberanía. Y si tú entiendes eso, es Dios. No soy Dios, lejos de serlo. Pero en casa, cuando alguna de mis hijas me pide que haga algo, le digo que no. Y hay momentos en que la otra persona, la otra niña viene y le dice: es que papi me dijo. Él es papi y él puede hacer lo que quiera en la casa. Oh, qué niña tan inteligente. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? Porque Dios lo permite. Así de sencillo. ¿Por qué a mí? Número 2, ¿por qué a mí? Porque Dios te ayuda a salir adelante. Porque Dios te ayuda a salir adelante. Así de sencillo. Cuando tengas un problema, cuando tengas una dificultad, no te alejes de Dios. Acércate a Dios. ¿Por qué a mí? Porque Dios me va a ayudar a salir del problema. Problemas, circunstancias difíciles, te tienen que acercar a Dios y decir: Señor, ayúdame a salir de este problema. Número 3,
¿Por qué Dios me da circunstancias o me pide que haga cosas que me cuestan trabajo? Porque Dios cree en ti. Porque Dios cree y confía en ti. Porque Dios cree y confía en ti. Así de sencillo. ¿Por qué a mí? Porque Dios cree y confía en ti. Sencillo como eso. Y número 4, y con esto termino. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando tú dices, ¿por qué a mí? Porque eres diferente. Y hay muy pocos como tú. Porque eres diferente. Y hay muy pocos como tú. De las personas diferentes, hay pocos. Así de que cuando tú digas, ¿por qué a mí? Recuerda, Dios permite que me pase. Los problemas que tengo son humanos. Recuerda, cuando estés enfrentando situaciones difíciles, Dios me va a dar la salida para este problema. ¿Por qué a mí? Porque Dios está confiando y cree en ti. Y también recuerda esto. ¿Por qué a mí? Porque yo soy el que tengo que cambiar. Porque a mí me toca perdonar. Porque a mí me toca doblegar mi orgullo. Porque a mí me toca hablar con la verdad. Porque a mí me toca ayudar. Porque a mí me toca servir. Porque tú eres diferente. Y de esos hay muy pocos. Cierra tus ojos conmigo, por favor.